Recording is on. Hola, aquí estamos desde Skutzik. Soy Nerea Azcona, la responsable de redes sociales, y hoy tenemos una entrevista muy especial con Leire Ordax, que es la autora de este libro de La huella de Miquel, historia de un duelo perinatal, que está publicado por la editorial Uno. Leire es matrona y escritora, y la tenemos hoy para que le vamos a preguntar pues cosas sobre el libro, sobre su experiencia y sobre la profesión, ¿no? Sobre su profesión. Entonces, pues nada, adelante Leire, bienvenida a esta pequeña entrevista desde Skutzik. Muchas gracias, Nerea. Gracias a vosotros por invitarme, pasar un ratito juntos. Muy bien, pues vamos a hacer varios bloques, ¿no? Primero vamos a hablar de Leire como ama, después vamos a ver Leire como matrona, ¿no? Luego ya nos vamos a meter un poquito en el libro y vamos a hablar de algunos puntos de cada uno de los capítulos. Y para terminar, también tenemos algunas preguntas del hospital donde trabaja Leire, que son pioneros en un protocolo de duelo perinatal que ella nos contará al final. Pues nada, con esto nos ponemos manos a la obra. La primera pregunta, después de tener este libro y de leer este libro, es ¿quién es Miquel, Leire? ¿Quién es Miquel? Pues parece una pregunta fácil de responder, pero a la vez es una pregunta difícil. Como fácil te diría, pues que fue mi primer hijo, y es mi primer hijo, que nació en 2013. Como difícil te diría que todo lo que significa Miquel, ¿no? ¿Quién es Miquel? Miquel es alguien muy grande que ha significado, significa mucho para nosotros, para la familia, para muchas personas y alguien a mí me parece realmente importante. A mí especialmente, te voy a decir, soy su madre. Muy bien. Bueno, de hecho es el prota, ¿no? de este libro. Y luego vamos a hablar un poquito más de Miquel y de la huella de Miquel, ¿no? Luego tenemos también la suerte, porque hemos entrevistado a muchas escritoras, ¿no? Pero cuando entrevistamos a matronas, hablando de duelo perinatal, pues esos son testimonios distintos y porque es desde otra perspectiva, ¿no? O sea, eres matrona, tienes una pérdida, una muerte de un hijo y se vive distinto, no es lo mismo que no trabajar como matrona, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo eres matrona? Pues yo empecé la especialidad de matrona en el año 2008. Son 2 años de especialidad. Acabé la especialidad en 2010. O sea, Me formé en el mismo sitio donde trabajo ahora, aquí en Vitoria. Es decir, que cuando tuviste esta pérdida, tú ya trabajabas como matrona. Eso es. Uh-huh. Aun dedicándote a, pues eso, siendo matrona y viviendo el día a día, ¿eras consciente de la realidad tan invisibilizada que son las muertes gestacionales, perinatales o neonatales? O sea, ¿tú sabías que los bebés se morían habitualmente o de vez en cuando? Hombre, trabajamos en ello, quiero decir, cuando alguien te dice, eres matrona, ¡ay, qué trabajo más bonito, qué suerte, tal! Es bonito cuando salen las cosas bien, pero también vemos la otra cara de la moneda, que realmente cuando salen mal es el peor sitio donde pueden salir las cosas mal, ¿no? Que al final estás con 2 vidas, la madre y el bebé, y es una vulnerabilidad la de un recién nacido o un no recién nacido que es tremendo, ¿no? Porque ya no es la vida, sino es la ilusión, la esperanza y la vida de esos padres, ¿no? Entonces sí que es cierto que, hombre, sí que estamos en contacto con esa otra cara. No con todas, sí que es cierto, porque perdemos mucho esas pérdidas, esos abortos voluntarios, ¿no? De las pocas semanas que esas no las vemos en el hospital público prácticamente, pero sí que es cierto que gran porcentaje sí que lo vivimos, sí que lo ves, pero por mucho que lo veas,
Por Ya. mucho que te formes, por mucho que estudies, te digan, veas vídeos, artículos de todo, no, nunca vas a poder estar dentro si no lo has sentido. Eso es verdad, eso es así. ¿Y te ayudó ser matrona cuando perdiste a Miquel? O sea, ¿fue un plus para superar el duelo o para vivirlo de otra manera igual más sana? ¿O no? ¿O no? ¿O da un poco lo mismo en esos momentos? Me ayudó, yo creo que me ayudó bastante. Desde el momento que dejé de sentirlo y pues ya está, pensé en la posibilidad más acertada que iba a ser que Mikel no iba a tener latido. Desde ese momento yo creo que estás tan en contacto con estos casos, los ves tanto en tu trabajo, que me ayudó en el momento mismo del parto, en el momento de la despedida y a partir de ahí en el duelo también. Tenía claros, pues estudia las fases del duelo por lo que hay que pasar, lo que se debe hacer o lo que no, supuestamente no se debe hacer, cada uno luego le sirve lo que le sirve, ¿no? Debe vivir a su manera, mientras no le hagas daño a terceros, ¿no? Como digo yo. Pero, pero luego estaba otra parte que al final yo era una mamá que estaba en duelo, o sea, era una mamá como tantas otras que pasan cada día y eso nadie te lo va a quitar. Por mucho que seas matrona, el duelo como madre te puede ayudar un poco a la hora de estar más en contacto, a la hora de saber cómo reaccionar o qué hacer y estoy orgullosa de ello porque me ayudó el momento, ya te digo, del parto y de la despedida, cosa que eso pasa y no lo puedes recuperar. Ujú. Que es un momento que se queda ahí, que si no lo has hecho bien o como te gustaría o tal, eso no puedes retroceder. El duelo a partir de entonces comienza y lo pude comenzar como otra mamá también, bueno, pues con ciertos conocimientos que al final siempre te ayudan, pero, pero doliendo como a todos, mucho. Y vivir esta experiencia tan cercana, que tú ya eras matrona en el hospital, ¿tú crees que tu experiencia sensibilizó a la plantilla, a tus compañeras? O sea, una cosa es vivirlo de una, pues por desgracia, ¿no? Mujeres que igual sí que llevas, pues lleva su historia durante unos meses o así, y otra cosa es una compañera, ¿no? ¿Tú crees pues que lo que te sucedió hizo que vuestro hospital o vuestra planta o vuestro equipo esté más sensibilizado? Pues sí, la verdad que el embarazo de Miquel pues lo vivieron mis compañeros, mis compañeras como el embarazo de uno más, algo conocido, algo que quieres, algo que deseas, que tienes ilusión, ¿no? Porque un compañero tuyo, un amigo tuyo del trabajo vaya a tener un bebé y así, y en el momento que sucedió, buah, fue un varapalo para toda la plantilla de la que todo el mundo hemos aprendido. La gente se ha sensibilizado, si ya estábamos, que creo que era un servicio sensible ante estos casos, se ha sensibilizado mucho más, está mucho más comprometido y creo que si podía ser todavía, se trata con mucho más tacto. Creo que Miquel, por extensión, ha mejorado el trabajo en general de nuestro servicio, claro que sí. Y luego, cuando te reincorporaste al trabajo, cambió algo, o sea, fue un antes y un después, te reincorporaste con otra sensibilidad o con otra diferente, otra leire. Mi incorporación fue difícil, fue muy difícil. O sea, yo no puedo hablar de repente de incorporarme y ser otra Lilia a nivel profesional, porque realmente lo era, pero no para, quiero decir, me incorporé muy pronto. O sea, como bien viene en el libro que te habrás leído, pues me vino el momento de poder coger un buen contrato que yo era eventual en ese momento, que era consciente que iba a poder durar mucho tiempo, incluso años. Si me daba de alta después de pasar los 42 días que obliga la Seguridad Social de baja, me iba a tocar ese contrato del que podía disfrutar luego el resto de mi vida. Ahora sabía que estaba sufriendo, pero era consciente que tenía que cogerlo y lo cogí. Me incorporé al día 43 de haber nacido Miquel. O sea, fue tremendo. O sea, en ese momento no era capaz de decir he mejorado como profesional, no, porque bastante tenía yo con incorporarme y hacer frente a mi trabajo. Mi trabajo, claro, no es como en otra persona que me dedico a la frutería, yo qué sé.
Al final es ver nacer bebés y ver la felicidad de los padres y, o sea, fue abrumador, fue tremendo, o sea, al principio. Y quizás sí que puedo hablar de otra matrona en mí misma, digo, después cuando el duelo ya fue evolucionando, se fue calmando esa herida, ¿no? Que ya igual no sangraba tanto, después de la otra baja que tuve, que me tuve que incorporar en noviembre, a partir de ahí yo ya me vi más cambiada. Más cambiada, valorando mucho más, si ya de por sí te enseña algo así, a cambiar los valores de tu vida, ¿no? A reorganizarlos, a realmente valorar la vida, a valorar la nueva vida que tenía yo en las manos cuando nacía un bebé, y a poder ayudar a esos padres que también tienen una pérdida, el poder conectar con ellos, el poder empatizar. Eso me ha ayudado un montón también, sí. Ujú. Y bueno, la siguiente pregunta es que estaba muy relacionado. ¿Cómo vive, cómo pasa un duelo por una muerte perinatal una matrona? Pues como te decía, como una mamá más, buscando intentando ordenar también, ¿no? Aparte de tus sentimientos, emociones, ¿no? Pues tus conocimientos en la cabeza, intentando buscar respuestas. También al ser no solo madre, sino matrona, pues los profesionales a los que acudí en ese momento, que se nos brindó aquí en Álava hay un programa de salud pública de duelo perinatal, pues también yo creo que un poco perdidos, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es que tú ya conoces muchas cosas, ¿no? Que te pueda yo contar. Ahora tienes que buscar la respuesta en ti misma, ¿no? Y fue un batiburrillo un poco de todo. Fue, fue durísimo, ya lo sabes tú, emocionalmente. Y luego aparte duro porque no encontraba nada que me diera una salida que hasta que me di cuenta que la solución la tenía yo en mí misma, Ujú. nadie más. Yo era la que tenía que querer salir y la que tenía la respuesta y la que tenía que querer tirar para arriba. Y no hacía nada. ¿Y este libro tiene algo de respuesta? O sea, ¿esto fue una respuesta a ese duelo, escribir esto? Pues yo creo que bastante. Ese libro, mira, no me propuse decir voy a escribir un libro. ¿Qué va? O sea, yo cuando Miquel nació sabía que iba a ser la peor experiencia que iba a pasar en mi vida, porque creo que perder a un hijo no hay nada igual, pero también tenía claro que era mi experiencia, mi vida, y que no quería tampoco olvidarla porque era mi hijo y no quería nada más en este mundo que a mi hijo. Entonces dije, será lo más duro que pueda pasar, pero tampoco quiero olvidarlo. Entonces yo me fui escribiendo para mí misma, ¿eh? Notas, cosas, pensamientos, emociones, momentos que me surgían. eh, y luego con el tiempo, pues pensé, joder, pues que yo sepa, porque yo hasta esa fecha, en 2013, yo no, al menos yo no conocía ningún libro escrito en primera persona Ujú. de una pérdida así. Y yo dije, jo, pues igual todo esto le doy un poco una vuelta y igual escribo un libro para quien le pueda ayudar, no solo a la gente directa, ¿no? A padres, sino a familiares, amigos o profesionales o quien quiera. Ahí lo dejo, si puede ayudar Miquel a alguien y mi experiencia, pues ahí está. Entonces fue cuando le di una vuelta y me guardé ciertas cosas para mí y otras pues me explayé un poco más y me decidí a publicarlo. Ya ha pasado, pues eso, 3 años del nacimiento de Miquel, ya con la cabeza más calmada. Y había esa necesidad, ¿no? Personal de contarlo y también como un sentimiento pedagógico, entre comillas, ¿no? Pero sí de sensibilizar tanto a la sociedad como al ámbito sanitario. Eso Pregunto. es. Hay varias razones por las que escribí el libro. Una era lo que te decía, ¿no? Si puede ayudar a alguien, ahí está mi experiencia y lo cuento. Otra de las razones era porque, unido a lo que me comentabas, como es un duelo tan desautorizado, que es que parece que no tienes autoridad de poder llorar y no, y es tan poco reconocido, que en honor a mi hijo, dije, mi hijo no se va a olvidar. Luego la gente se olvida de tu hijo, ¿no? Y parece que no lo tuviste. Tienes otros posteriores vivos, parece que de ese se olvida la gente. Y yo dije, de mi hijo nadie se va a olvidar. Y, y luego aparte, pues eso es, si dije, si ayudo a profesionales, pues bienvenido sea, porque como no hay tampoco un manuscrito, o por lo menos yo no lo he encontrado,
pues yo creo que podrá venir bien a quien tenga que venir. Ujú. Así que fue por un poco varias razones. Y ahí está Miquel. Eso es, bueno, lo recordamos, se llama La huella de Miquel, historia de un duelo perinatal, de Leire Ordaz García, y está publicado por la editorial Uno. Lo podéis buscar en internet y lo encontréis fácil. Bueno, ya 3 años después, habían pasado 3 años, ¿no? Ya Sí, todo como la calma, ¿no? Tenías tus escritos, ya la calma, y ahí ya le pudiste dar estructura. sí, eso es. Recibí el primer libro ya una vez ya con forma, formato hecho y tal, como lo tienes tú en la mano. Justo 3 años después, el 2 de junio, que fue cuando nació Miquel, pues el 2 de junio del 2016. O sea, qué momento ese. Qué casualidades, ¿verdad? Hay unas casualidades a veces que dices, madre mía, algunas buenas y Totalmente, otras no tan buenas, ¿eh? Porque- totalmente, sí, sí. pero sí, yo en estos directos que estoy haciendo también, el otro día entrevisté a una coach, a Raquel, que ella también fue una muerte neonatal, perdió a su bebé Daniel. 5 días después, por una operación de corazón, tenía un problema y bueno, y no pudo superarla. Luego tuvo otro hijo, Alejandro, y se pusieron para adoptar, ¿no? Y a los 7 años consiguieron adoptar a un niño en Madrid y bueno, ahí fueron todo. ¿Y sabes cómo se llamaba aquel niño? Daniel, como su primer hijo. Que le han llamado Daniel. Dani para diferenciarle del hermano mayor. Pero dices, jo, qué caso, o sea, a veces Sí, hay unas casualidades que te dejan como con la piel de gallina, ¿verdad? totalmente. Vale, y la última pregunta relacionada con el libro en general, ¿por qué en primera persona? ¿Era importante para ti que este libro estuviera en primera persona escrito? Totalmente, porque era mi historia, mi biografía y no podía ser de otra manera. Yo quería plasmar lo que yo había vivido y no podía ser de otra manera que en primera Y persona. el hecho de ser profesional, matrona, no te hizo igual pensar, bueno, me voy a separar, lo voy a mirar desde pues, una perspectiva más profesional. No, lo tuviste clarísimo que... No, porque antes que matrona, pues soy madre. Entonces era la pérdida de mi hijo y dije, tiene que ser así. Ujú, Y lo de ser matrona, pues es un añadido pues que fíjate qué casualidad y que me habrá podido venir bien en algunos aspectos, peor en otros a la hora de incorporarme, ujú. pero lo primero que era yo ante Miquel era su madre, entonces tenía que ser así. Perfecto. Pues nos vamos a adentrar un poquito en el libro y yo soy un poco friki para estas cosas. Lo primero que me fijo siempre es en la dedicatoria. Y en la dedicatoria le das las gracias a Miquel por existir. ¿Qué significado tiene para ti esta dedicatoria, ¿no? Por existir. No podía dedicarle el libro a otra persona, es que todo el libro es él y ahora te puedo decir que todo él es agradecimiento, o sea, fue horrible su pérdida y que dejara de vivir y yo estoy convencida de que pues si no vivió más es porque no necesitaba vivir y en su día yo pensaba pues su misión será otra y la verdad que le agradezco tanto el haberme enseñado pues ese amor incondicional, la felicidad que nos dio, eh, la enseñanza de vida a posteriori, el poder abrirme los ojos ante todo, ante la vida, la sociedad, los valores, o sea, todo. Y no tengo más que palabras de agradecimiento hacia él. Es muy bonita la dedicatoria. Y Gracias. luego también me llamó mucho la atención, a ver, el libro es una maravilla, ¿eh? Pero yo voy ahí a lo friki un poco. Me llamó a lo friki como a lo Beresi, quiero decir. Sí, sí. Me llamó mucho la atención en el prólogo y la portada, ¿no? Porque se llama La huella de Miquel. Si se ve bien, la palabra huella está en un azul distinto, ¿no? Parecido a la huella. Entiendo que es la huella de Miquel. Esta huella es Sí, la de, es la huella real de Miquel, sí. ¿sabes? Y luego también en el prólogo hablas exactamente, tengo aquí entrecomillado y pone, la pérdida de un bebé es una experiencia que deja huella para toda la vida. O sea, al final es una huella que deja huella. O sea, Sí, al aquí hay un final, juego de palabras. mira, dije, cuando lo escribí el libro, pensé, ¿cómo titulo yo el libro? Y, y pensé, vaya huella
que está dejando Miquel por todos los sitios. Y dije, la huella de Miquel. Y al final, qué mejor, la huella en sentido de la huella interior que te puede dejar, ¿no? Y a la hora de elegir la portada dije, qué mejor imagen que la huella de su pie. Es un poco con doble sentido, ¿no? La huella física y la huella emocional que nos dejó y tenemos de él. Ujú. Muy, muy bonito. Luego, he recogido algunos puntos de los capítulos así para poder hablar, ¿no? Que respondería, ¿no?, a qué nos enfrentamos y cómo cuando perdemos un bebé, ¿no? Y si vamos capítulo a capítulo, pues el primero sería cómo nos enfrentamos a la muerte, o sea, el primer momento, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? O sea, o cuando te dicen, mira, no hay latido. Ese es como el primer punto, ¿no? Lo primero a lo que te tienes que enfrentar, ¿no? A la muerte. Sí, yo creo que, mira, cada uno vive la experiencia a su manera, pero sí que hay un punto, un nexo en común, que en el momento en el que te dicen que no hay latido, porque realmente es la frase que más se usa, ¿no? Pues no hay latido, es como que se te paraliza la vida. O sea, de repente esa situación que yo había vivido con otras parejas, ¿no? Y en otras situaciones, en el trabajo y tal, era como, no, a mí no me puede estar pasando. ¿No? Es algo que cuando a la gente le sucede algo muy grave, muy desastroso, ¿no? Muy drástico, tal, es lo primero que a mí no me puede estar pasando, porque, o sea, esto no puede ser. Y, y sientes como que no eres tú, como que está la gente alrededor, te hablan, te dice que no hay huella, que no, o sea, que no hay latido, tal, pero tú estás como fuera de sí, como diciendo, esto no es mi vida, esto no puede ser yo, esto no. Es un poco pues, el shock, ¿no? Que te das al principio. Y luego el enfrentarte al parto de un hijo tuyo sin vida, yo de verdad que lo pienso ahora a posteriori y me sorprendo de la capacidad de entereza que pude llegar a tener, de esa capacidad de amor, ¿no? De llegar hasta el final a darle el parto que yo le había prometido, un parto natural sin epidural. Bueno, fue una inducción porque obviamente pues también yo quería acabar cuanto antes, ¿no? No quería esperar a si me ponía de parto, pero el sacar las fuerzas de no sé dónde para poder llegar a enfrentarme a la muerte, a su nacimiento sin vida de esa manera, pues te digo la verdad que no tengo ni idea cómo me pude llegar a enfrentar. Te lo digo en serio, o sea, no. Y es algo que lo digo siempre y mira que fue un parto sin epidural, pero yo no recuerdo dolor físico, o sea, no lo recuerdo. Me dolía tanto el alma Ya. que. Mira, otra matrona, hice un directo con Laura, que también escribió un libro y empezó con un blog, que perdió a su hijo. Ella trabaja en Irlanda, es andaluza, pero trabaja en Irlanda. Y tomó la misma decisión que tú. Además, un parto natural, sin epidural, bueno, también... no, perdón, me estoy equivocando. No fue inducido porque su hijo tenía también un problema, que tenía un 50% de posibilidades de que saliera bien, pero la cosa al final no salió bien. Pero ella decidió parirlo de aquella manera porque como que quiso hacer algo bello con su hijo, ¿no? No sabía si era lo último que iba a hacer con él y lo quería sentir y recordar toda la vida. Y también tomó esa decisión, la misma decisión que tú. Que igual es eso, que te duele tanto todo que el dolor físico al final como que ni lo... ¿no? Sí, de verdad, que es así. Y tenía claro que, pues, que era la única que podía hacer algo por mi hijo, que mi hijo no tenía latido, pero mi hijo era mi hijo. Saliera o sea, con latido, sin latido, llorando, ¿no? El amor que sentía por él era el mismo. Uh-huh. Entonces, yo qué sé, de dónde te armas de valor, no sé dónde el cuerpo ante situaciones extremas no sabes cómo puedes ser capaz de qué fortaleza puedes sacar, ¿no? Y la verdad que me sorprendo, ya de mí misma. Y a veces pienso, ostras, que
que Sí. me parece increíble. Qué Sí, valiente, sí, sí, porque pues son decisiones en momentos de shock que, bueno, que no todo el mundo es capaz de tomar decisiones, ¿eh? Luego, ni buenas ni malas, ya decidir, o sea, ya el hecho de decidir ya no es fácil, ¿no? sí. Bueno, una vez de que nos enfrentamos a la muerte, ¿no? Al no hay latido y al parto, ¿eh? Un parto en silencio, que también pues son pues durísimos, llega la vuelta a casa, ¿no? El enfrentarte a la vuelta a casa. ¿Qué nos cuentas de la vuelta a casa? Pues la vuelta a casa comienza desde que sales del hospital. Y cuando tú estás en un paritorio, pues se supone que tienen que salir tres de ese paritorio, no dos. Y ya el mero hecho de cruzar la puerta del paritorio siendo dos, pues es duro. Igual la gente en eso no cae mucho, pero son un montón de detalles que se te van poniendo delante y que, ¿no? que te van doliendo y tienes que ir superándolos poco a poco. Y la llegada a tu propia casa, el abrir la puerta y pues lo que tú decías del parto en silencio, que es totalmente en silencio, que fíjate que yo ahí trabajando, pues sí, siendo matrona, al final siempre escuchas los latidos de los bebés durante un parto, ¿no? Y eché muchísimo de menos el latido de Miquel. Pues tal y como fue el parto en silencio, fue la llegada a casa. Te enfrentas a una casa en la que está totalmente preparada porque era un niño a término, estaba todo preparado para su llegada y no va a llegar. Y es muy duro hacer frente a eso también. Decidir otra vez, decías tú, decidir y qué haces con sus cosas y decidir qué vas a hacer con tu propia vida, cómo te vas a enfrentar, que pues es horrible. Ujú. Sí, hay como un sentimiento de vivirlo como anestesiadas. No sé si a ti te pasó, ¿no? Pero esa sensación de como que la vida pasa lento, o sea, como que estás en casa y no, pues que todavía no te lo acabas de creer lo que acaba de pasar, ¿no? Y que sientes como si estuvieras como drogada, anestesiada, no sé, como aterrizando pues en la realidad que nos toca, que no era ni por un momento la que te has imaginado, ni siquiera igual una matrona que sabe que pasan estas cosas, pero vamos, no es algo con lo que piensas, y sobre todo cuando el embarazo va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, ¿no? Porque igual Sí, al principio, pues que ves más cosas, que sabes cosas, ¿no? Habrás visto 1000 casos y puedes igual tener más miedo, pero cuando todo va para adelante, pues como que te relajas, ¿no? Y dices, bueno, pues esto va bien. Y si esa vuelta a casa es muy dura. sí. Y el momento de salir del hospital piensas que ya está, que bueno, a partir de ahora tendré que vivir mi duelo tal, pero no, luego toca decidir incinerar a tu hijo o enterrarlo, o sea, quedan muchas cosas que el momento no acaba con el momento del parto y el nacimiento de un bebé sin latidos, sino que ahí comienza todo, diría yo, o sea, ahí comienza todo. Sí, porque luego también el otro punto es la sociedad, ¿no? Incluso la familia más cercana, ¿no? La sociedad más cercana, como la sociedad en general, vecinas o yo qué sé, compañeras conocidas en el barrio, porque claro, obviamente todo el mundo te ha visto con la tripa, o sea, es algo que pues que se va a saber, ¿no? No es como al principio. Y bueno, y nunca se duda de la buena voluntad de la gente, pero suelen hacer daño en ocasiones, ¿no? Y cómo, en tu caso, ese enfrentamiento a la sociedad en general, ¿cómo lo viviste? Pues lo viví con mucho pánico al principio, porque tu vida tiene que seguir, quiero decir, tú tienes que seguir comiendo, ¿no? Tienes que seguir haciendo la compra, tienes que seguir saliendo a la calle, y no puedes esperar a encontrarte mejor y a tener un duelo realizado para comenzar a salir. Entonces, los primeros momentos de salir de casa para cualquier cosa, sea para ir a comprar el pan o sea para quedar en una terraza y, ¿no? con alguien que realmente quiere estar contigo y tomarte algo, pues yo lo vivía como mucho pánico, porque cuando está todo muy reciente no eres capaz de dar explicaciones, tampoco te apetece dar explicaciones según a quién, Ujú. pero la gente sí que pregunta, algunos igual por interés u otros por morbo, ¿no? ¿Dónde tienes al niño o tal? Hay gente que, bueno, pues si no tengo relación casi contigo, que me vienes aquí, ¿no? Entonces,
yo lo vivía fatal, deseaba, por favor, o sea, a ver si no me encuentro con ellos, no me encuentro con ellos, por favor, porque es que cuando está todo muy reciente, si no eres tú capaz ni de tener tu cabeza bien como para tener que dar explicaciones a los demás, o sea, las primeras, segundas y terceras veces de encontrarte con los mismos y tal, y, pues es muy duro. Y eso solo lo soluciona pues el tiempo según se va pasando el duelo, pero eso es que tú tienes que seguir saliendo de casa, no puedes esperar a que pasen 6 meses y decir, bueno, pues ahora, venga, salgo y ya me encuentro fuerte y le explico, no, y es horrible el enfrentamiento con la sociedad en general, sí. ¿Y sentiste cierto... se te apartó de algunos círculos, dejaron de llamarte, gente que desapareció? ¿Sentiste que eso? Pues una de las enseñanzas de Miquel fue realmente a quién tienes a tu lado, porque cuando dicen que realmente quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? O que los amigos reales se pueden contar con los dedos de una mano y tal, y yo creo que es verdad. Porque en momentos difíciles, cuando realmente lo necesitas, mucha gente te dice, no, pues si necesitas algo ya tal. O cuando necesites, no es que ahora te necesito. Y en ese momento te das cuenta de que gente que pensabas que la ibas a tener para siempre, desaparece. Y sin embargo, gente que no crees que hayas proyectado tú tanto cariño en ellos o tal, te tienen y te sostienen y te mandan mensajes y te cuidan. Realmente es un aprendizaje total porque te muestra la cara real de, pues, no sé, de lo valioso, ¿no? De tener a alguien a tu alrededor y te enseña quién está a tu lado. Eso es verdad. Ujú. Sí, así es, así es. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo lo llamo duelo social, ¿no? Porque hay como Pues sí. sí, o sea, es como cierta gente, ¿no? Que además que se justifican diciendo no, por no molestarte, no, no, llámame tú, porque por no molestarte, cuando lo que yo creo y considero que es por no molestarse ellos, porque claro, no es fácil tampoco llamar a una madre que acaba de perder un bebé, que seguramente le preguntes qué tal está y se vaya a echar a llorar, pero bueno, para eso están las amistades, ¿no? Que no va a estar llorando toda la llamada, o sí, o sea, igual se le pasa o no, pero yo creo que molesta, ¿no? La pena, la muerte, la pérdida, es algo que en nuestra sociedad lo tenemos fuera, apartado, todo es aséptico, todo es blanco, todo... No, ya hemos separado la muerte de la vida, hemos separado pues enfermos terminales también fuera, en otros sitios, no se les ve, tal cual. Entonces, claro, y sí que hay como una especie de duelo social pues que la gente parece como que se va a contagiar de algo, o sea, como si la muerte fuera contagiosa, ¿no? Esa sensación, yo sí que sentí aquello, ¿no? Y sí que es Yo cierto. siempre, Yo siempre digo cuando me dicen a veces, cuando hay algún consejo para la gente que, pues los familiares, amigos o tal, ¿no? Yo siempre digo, preguntarle a la pareja a ver si les apetece que les pregunten sobre su hijo. Porque igual no a todo el mundo le apetece que le pregunten, pero se van a sentir considerados. O Ujú. sea, pregúntale, ¿te apetece que te pregunte qué tal estás? ¿Te apetece que hablemos sobre el tema? Si no les apetece, pues ya dirán que no, pero se van a sentir considerados de igual manera. O sea, que por lo menos hay que tener comunicación, hay que hablarlo, ¿no? Porque lo que tú dices que a veces parece que yo me sentía que tenía la peste, o sea, que cruzas la mirada con gente y de repente se da la vuelta, te dan la espada y dices, bueno, a ver, o sea, que te he visto, o sea, sí que es verdad. Es verdad, es Ahora verdad. pones el tono de humor, pero Claro, pues se vivió horrible, sí. no se vive mal, sí. Vale, y luego también otro punto de dolor son las primeras veces, ¿no? Las primeras veces después del fallecimiento, ¿no? El primer cumpleaños, bueno, o fechas importantes, ¿no? ¿Cómo se enfrenta una a las primeras veces después? Pues mira, en todos los duelos yo creo que a lo largo del primer año, ¿no? Siempre hay unas primeras veces marcadas, señaladas en el calendario, que como tú dices, pues son los cumpleaños, yo qué sé, las vacaciones, las navidades, ¿no? Pero fuera de todas esas primeras veces que se supone que todo el mundo pasa en un duelo, hay un montón de primeras veces que cada uno vive personalmente
que también tiene que superar. Yo en el libro pongo de ejemplo, por ejemplo, la loción de Rosa Mosqueta, ese olor. Yo nunca había usado esa loción y lo usé única y exclusivamente en el embarazo de Miquel. Y ese olor lo relaciono directamente con él, ¿no? De esa loción. Pues la primera vez que destapé el bote, que me vino ese olor, que me acordé de él, o sea, es que son un montón de primeras veces a lo largo del día Sí, que son agotadoras. O sea, un día de 24 horas te llega a agotar al principio, porque se vive eterno y con lo cual una semana, imagínate lo larga que se hace, ¿no? Pero es que en un día puedes llegar a vivir un montón de primeras veces tuyas propias, no digo las que socialmente están marcadas, ¿no? Sino de tus propias vivencias y tu propia vida cotidiana. Y es agotador, se vive de una manera que, porque es que es, otra vez recaes, ¿no? Y venga, bueno, ya ha pasado, vale, pues ya he conseguido destapar el bote, ¿no? Venga, otra vez para arriba y vuelves a, yo qué sé, a comer un no sé qué que tenías antojo durante el embarazo por primera vez y otra vez, es que son un montón de primeras veces sí, y es que son miles. sí, sí, Entonces, al principio se junta con, pues eso, pues con la pérdida, que estás sufriendo muchísimo porque tu hijo no está y el duelo se hace muy agotador porque además, pues eso, se junta con que no socialmente no está nada aceptado, digamos, ahora igual cada vez un poquito más, pero es un duelo que todavía la gente se cree que no pueda doler mucho, se junta con el duelo en común con la pareja, aparte del tuyo, y luego hay otro conjunto en la pareja. ujú, Y con el duelo de enfrentamiento, pues eso, es decir, el duelo social, que me ha parecido bien cómo lo has llamado, eh, el enfrentarte a tu propia vida, o sea, se junta y las primeras veces son muy agotadoras. sí. Mira, a mí me Y yo pasó con describo un poco, no, no, es una tontería, pero yo me pasé el embarazo comiendo naranjas porque, o sea, una necesidad horrible de comer naranjas. Y después me comí una y creo que no he vuelto a comerme una naranja desde hace 3 años. O sea, fue como, no, no, o sea, no. Me enfrenté a una naranja, no más. claro, pero fue una primera vez que la gente eso se le escapa. Nadie va a pensar que por comerte una naranja tú vas a estar por dentro sufriendo y que te estás suponiendo comerte una naranja, pero es que eso existe y está ahí y cada uno vive las suyas. Y yo en el libro describo algunas, pero es que es agotador, Sí, realmente. es verdad. ¿Eh? O también, por ejemplo, con la biblioteca también me pasó a mí. O sea, yo llevo años, no desde que me quedé embarazada, yo llevo años pues juntando libros, he sido librera infantil, con lo cual tengo ahí una biblioteca de álbumes ilustrados, tal cual. Y hoy enfrentarme a mi biblioteca cuando ninguna manita iba a sacar ningún libro de aquella biblioteca, por ejemplo, sí, aquello me afectó igual mucho más que el día que hizo un año que nació, ¿no? Puede, sí. Es un Sí, ejemplo también pues de esas primeras veces eso es. más personales, ¿no? Que las que vives cada día, porque la biblioteca la tengo en casa, así que Es así. eso es. Bueno, y después de eso, hemos hablado un poquito, pero igual no sé si quieres decir algo más, llegó a enfrentarte a la vuelta del trabajo. Que encima, en tu caso, con ese extra plus, porque claro, eres matrona. O sea, no es lo mismo volver a la administración o volver a la arquitectura o volver a una tienda que volver al paritorio. Que volver al paritorio. Ah, a los 40 días, Pues, claro. pues mira, en muchas ocasiones se me brindó la posibilidad de a ver si quería cambiarme al centro de salud para no tener que enfrentarme al paritorio. Pero yo pensaba que eso era como evadirme, Un el parche. no querer, sí, un parche. Yo quería retomar mi rutina, el tiempo que me costara. Y mi rutina era trabajar en el paritorio. Y sabía que iba a ser durísimo. Y fue durísimo, la verdad. O sea, fue horrible. Mira, me enfadaba muchísimo yo en casa al volver. Me enfadaba mucho porque yo veía que mi marido llegaba del trabajo y venía con la cabeza despejada. Claro, no tiene nada que ver con todo esto.
Y entonces a él el trabajo le servía de, mira, estoy en el trabajo, no pienso en otra cosa, estoy a lo suyo y vengo con la cabeza despejada. Pero es que a mí me suponía cargarme mucho más y me enfadaba muchísimo. Sí que tengo que decir que, y se lo digo a ellas muchísimas veces, porque tengo unas compañeras de verdad que creo, y te lo juro en serio, que no habría podido tener mejores compañeras a mi lado porque jamás me exigieron nada. O sea, y me pasé tiempo y tiempo yendo a trabajar, cobrando como ellas y no haciendo apenas nada. O sea, y jamás me exigieron nada. Al revés, todo es te acompaño, necesitas, lo hacemos juntas, no te preocupes, si no estás preparada, no hace falta que hagas nada. Me acompañaron durante los primeros días que solo era estar allí, que bastante tenía con no ir a los bebés. Me acompañaron durante pues, las primeras urgencias atendiendo a las mujeres. Estuvieron conmigo en todo momento, pues en el primer parto, el primer bebé que acaricié después del nacimiento de Miquel, en cada momento. Mira, y tanto es tal que a día de hoy, o sea, estamos en 2022. Va a Va a hacer hacer, 9 años, el día 2 de junio que ya está, va a sí, hacer sí. 9 años. Pues a día de hoy, cuando hay alguna muerte perinatal en el servicio y estoy yo allí, me preguntan si estoy bien. Si necesitas algo, ¿estás bien? ¿Quieres que vayamos nosotras? O sea, a día de hoy, ¿eh? Entonces me siento súper dichosa, ¿no? Que dentro de lo malo que fue enfrentarme, pues me lo hicieron mucho más fácil. Pero claro, el llegar allí y decir, vale, pues acabo de tener a mi bebé hace nada, hace 43 días, me tengo que incorporar, voy a hacer frente a ello, voy a romper el hielo, pues no hacía más que llorar. O sea, llegaba al trabajo y no quería ni entrar por la puerta para ir al vestuario a cambiarme. O sea, era abrir la puerta, tenía que ir hasta el fondo del pasillo y mis pies tiraban hacia atrás. O sea, yo decía, mi cabeza decía, venga, Leire, tú puedes. Yo cada día me decía, tú puedes. Y mis pies como que me echaban para atrás, no podía, no podía. Me conseguía cambiar y ponerme el uniforme y decía, me siento heroína, ya está, me he puesto el uniforme solo con eso, ¿no? Y entonces me propuse al principio, bueno, pues familiarizarme otra vez con el medio, porque al final no es solo que yo sea matrona y que haya perdido a Miquel, sino que es que encima es el sitio donde nació Miquel. O sea, es que tenía que enfrentarme no solo al sitio, directamente a las 4 paredes donde nació Miquel, ¿no? Y eso estuve tiempo sin poder. Estuve unos meses sin poder enfrentarme a esas 4 paredes con otra mujer dentro. Yo no. Otras compañeras mías sí ponían ahí partos y así, ¿no? Pero yo ahí no, nunca. No, no era capaz todavía. Y al principio me costó muchísimo, lloraba mucho porque solo estaba sentada afuera en nuestro control y, y decía, hoy voy a estar aquí, solo voy a escuchar a los bebés que nacen y ya está. Porque el mero hecho de oír llorar a un bebé y ver esa estampa de felicidad de los padres con su hijo, ¿no? O sea, me superaba, porque yo eso no lo llegué a vivir. Y lo tenía tan reciente que yo es lo que había deseado y quería y no pude. Y fue durísimo, me costó. Me costó, claro que sí. Me Es, salvó la baja que tuve después, que me tuve que coger la baja por el tiroides. Yo creo que me vino bien, pues un poco ese choque, ¿no? De vuelta a la realidad, esto es tu trabajo y esto es lo tuyo. Pero luego me vino bien esa baja un poco para calmar un poco todo, para sentar todo lo que había vivido otra vez en el trabajo y volver a retomarlo como con más fuerza, ¿no? ujú. Porque me costó mucho, sí. Es que es muy duro, ¿eh? Es que es muy duro. Jope. Yo lo pienso y uf, uf. Sí, Y bueno, y yo no tengo nada que ver, ¿eh? O sea, con lo tuyo, yo soy antropóloga. Es cierto que estoy especializándome en esto, ¿no? Y estoy haciendo investigaciones en esto, me he hecho especialista en violencia obstétrica, o sea que también hay un algo, ¿no? Que me empuja a meterme en este mundo y a investigarlo y a denunciar cuestiones que no se hacen bien o a sensibilizar o, ¿no? A formar. Pero claro, no a los 40 días, yo he tardado 3 años. sí. Es que los 40 días es... Uf, madre mía, madre Fue, mía. sí, sí.
Luego, otro punto al que te refieres también es cómo enfrentarte pues, a esas vacaciones, ¿no? Esas primeras vacaciones que iban a ser diferentes, ¿no? Y que no lo son. Bueno, sí son diferentes, sí. Son diferentes, pero por otro motivo, ¿no? Totalmente. Y nos vino muy bien, ¿eh? La verdad que sí. O sea, ya en ese momento dices, bueno, sé que no vamos a poder ir tres, vámonos a ver si aireamos la cabeza, no nos encontramos con nadie, que no nos conozca nadie, nos vamos lejos y vivimos nosotros dos, nos tomamos un descanso mental, ¿no? Y ya está. Y nos vino, yo creo que súper bien. Yo vine con las pilas recargadas de esas vacaciones. Sí, yo siempre lo digo. Parece que no, y siempre da como mucha pereza también el arrancar, ¿no? Y el tal, pero luego me di cuenta de que vine con las pilas recargadas. Me encontraba más segura, más tranquila. Yo creo que es que había descansado mi cabeza. Ya te decía, lo que te decía antes que era muy agotador todo al principio, ¿no? Enfrentarte a todo, 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 era como, venga, paramos la rueda, ¡bum! Paramos, relajamos, estuvimos un tiempo y genial. La cosa es que, fíjate que nos fuimos lejos y me encontré en el aeropuerto a una compañera del hospital. Yo no me lo puedo creer. O sea, Leire, hombre, ¿qué tal estás? Y, joder, hasta aquí. Pero bueno, como anécdota, pero la verdad que viene muy bien, ¿eh? Si nos lo recomendaron y yo también lo creo que sí. Habiéndolo vivido, sí. Sí, eso es. Bueno, y luego la siguiente, lo siguiente que en el libro remarcas que hay que enfrentarse es a nosotras mismas. Totalmente. Porque como te decía al principio, tampoco no te conoces. Yo creo que hasta que la vida te pone a prueba, y no sé si nos llegamos a conocer del todo en algún momento, ¿no? Pero cuando la vida te pone a prueba, realmente es cuando te conoces a ti misma. Y no solo que te conoces, sino que te enfrentas a tus miedos también, a tus emociones, a tu vida. Y es cuando resurges, como digo yo, como ave fénix. Te das cuenta de que eres tú la que tienes la respuesta y tienes que tirar para arriba. Ujú. Y bueno, te enfadas contigo misma, te alegras contigo misma cuando haces un logro y es una lucha como interior, continua, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y nos quedan dos puntos también súper importantes para mí. Por un lado, sería lo primero, las pruebas, ¿no? Enfrentarte a las pruebas que llegan más tarde también y cómo se vive eso. ¿Sabes qué te decía antes? Que cuando llega el parto y nace el bebé y así parece que ha terminado todo y se van por la puerta ¿no? del hospital, del paritorio y te decía ahí comienza todo porque ahí comienza no solo el duelo, sino toda la gestión, toda la burocracia, los papeles, ¿no? Desde que hay que incinerarlo, tal cual. Y luego pruebas, vamos a ver por qué ha sucedido esto, vamos a ver la causa. Y no es algo que digas, mira, te vienes el martes, lo miramos y te damos la respuesta. O sea, en nuestro caso se prolongó mucho en el tiempo, la placenta se fue a Sí, Barcelona para ver si tal, luego que tampoco se encontró nada así realmente que pudiera ser la causa, ¿no? Pero esas pruebas que se alargan durante el tiempo, no es que para el resultado hay que esperar un mes y ahora cita con otro y tienes que esperar otros 15 días y se va alargando, es como una mochila que llevas ahí detrás que no te deja terminar de, de empezar a cerrar tu duelo, por lo menos de vivirlo con tranquilidad, porque son preguntas sin respuesta que tienes todavía sin hacer y te van como pesando y te van pesando, ¿no? Y se alarga durante mucho en el tiempo. y A mí además, las pruebas, la parte de las pruebas la recuerdo bastante dura, ¿eh? Se me hizo muy largo, muy duro. y esa, esa sensación de tener que revivirlo constantemente con distintos profesionales, tú lo viviste porque, claro, primero tienes que hablar con el ginecólogo, luego igual tienes que hablar con la genetista, luego igual tienes que, las pruebas Así. te las hace otra persona, entonces tienes que volver y contarles toda la historia otra vez. A mí se me hizo muy duro eso también, que pasé por manos de muchísimos profesionales y cada vez que entraba en una consulta y veía que era una persona distinta,
otra vez a contarles toda la aventura. Y sí, o sea, como que rememoras durante muchos meses todavía todo, ¿no? Bueno, en mi caso, el tema de ginecología y esto lo cogió un compañero mío y se comprometió bastante, fue el que nos llevó del Os llevo... principio a fin todo el tema. Sí, sí que tuvimos que pasar, como tú dices tú, por el hematólogo, luego aparte que es profesional, luego aparte mi endocrino, tal. Pero en ese sentido, por lo menos, no tuve que andar dando explicaciones continuamente a todo el mundo. Que eso también salva de mucho. Que bastante tienes tú como para cada vez contar todo otra vez, y, oye, ¿no? Sí, Pero yo lo recuerdo de decir, o sea, ya vale, necesito escapar, ya, o sea, dejarme en paz, ya, necesito que esto acabe. Sí, lo recuerdo bastante, sí. sí, es duro lo de las pruebas. Y bueno, y el último punto, que también tiene de todo también un poco, que es enfrentarse al futuro embarazo, al siguiente embarazo. Que hay miedo, hay alegría, hay contención, hay... ¿Qué pasa? ¿Cómo te enfrentas a un nuevo embarazo? Pues mira, yo desde el principio, porque ya bastante, ya habiendo tenido una experiencia que has vivido, ¿no? Te deja claro la vida que si la vida te va a dar algo, te lo da y si te lo quita, te lo quita. Con lo cual yo me propuse desde el principio, en los siguientes embarazos, disfrutarlos desde el principio. Darle una oportunidad a ese nuevo bebé y disfrutarlo porque es una buena noticia, es una alegría y poder vivirlo como tal, porque si me lo va a quitar, me lo va a quitar. Y no me voy a privar de la parte buena que me da la vida, ¿no? Entonces eso me propuse. ¿Qué pasa? Que luego, claro, también existen un poco, está el angelito y el diablillo, ¿no? Así, y existen los miedos a lo largo del embarazo. Por mucho que te propongas vivirlo con alegría, felicidad y confianza en ese bebito, ¿no? Que se merece toda tu confianza, pues de vez en cuando siempre viene esa oleada, ¿no? Que te pasa por aquí de "Ay, que no lo noto, ¿no? Vamos a escucharle, que siento, parece que se mueve menos, tal. En ese sentido, yo igual lo he tenido un poco más fácil, porque trabajando en el trabajo, pues en cualquier momento tal, pues vamos a verle, o voy a escucharle, o voy a tal, ¿no? Pero sí que es cierto que es que es normal que se viva con ansiedad, y más según se acerca el momento de la muerte del anterior hijo. Te digo así porque igual hay gente que ha sido las 27 semanas, según se acerca a esas 27 semanas y se superan, pues es el momento que duele también, ¿no? En mi caso era sobre todo las últimas semanas de los embarazos, que no me veía capaz yo de superar la semana 38 con ninguno de mis hijos después. O sea, no me veía capaz, porque era tal la ansiedad que me iba a causar que no iba a estar cómoda, no iba a estar tranquila, no iba a estar bien. Y creo que, bueno, que de cara a los profesionales, pues es que hay que darle una oportunidad a los padres. Es que no se puede prejuzgar cuando no se ha vivido lo que no se ha vivido. Hay que dar la oportunidad de que cada uno le duela lo suyo porque es suyo. No tienes que decir tú lo que le tiene que doler porque es él lo que está viviendo. Y entonces, si te vienen pidiendo ayuda, pues es porque confían en el profesional y vienen pidiéndote a ti. Entonces, yo creo que es normal que se viva con mucha ansiedad, Ujú. que en Sí, otros casos será miedo o, ¿verdad? Y luego sí, sí, que son partos pues con una carga emocional tremenda. O sea, eso es. Bueno, pues hemos hecho un repasito majo, ¿eh? Le hemos dado a la huella de Miquel, historia de un duelo perinatal de Leire Ordax, que está publicado por una editorial. Y nada, antes de acabar la entrevista, bueno, Leire es matrona en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, está trabajando este hospital en un protocolo muy amplio sobre el duelo perinatal que lleváis muchos meses dándole vueltas con un equipo multidisciplinar. Y bueno, yo tenía varias preguntas. Primera, surgió de manera natural el grupo multidisciplinar, eso me interesa mucho, y luego pues cómo surgió la idea, o desde dónde, o desde quién, o fuiste tú, o tus compañeras, o un poquito esas dos preguntas para empezar.
Pues mira, yo después de haber vivido lo que había vivido, cuando ya me encontré con fuerzas, después de años, después de años le pedí permiso a la supervisora para revisar el protocolo y comenzar un nuevo protocolo. Me parecía que tenía muchas carencias y que había muchas cosas que mejorar. Y ella me dijo que sí, que ella me acompañaba, pero que si yo me veía capaz de tirar con ello, ¿no? Y revisarlo y tal, que me animaba y que claro que sí. Entonces yo esto lo comencé pues antes de la pandemia y todo eso. Y, y me estuve informando, me puse en contacto con diferentes asociaciones, diferentes hospitales con los protocolos, tal, y me puse ahí, yo hice un primer borrador bastante amplio, con trípticos, tal, de todo. Y a partir de ahí, luego ya fue cuando dijimos, bueno, vamos a darle forma y nos juntamos con los servicios de ginecología y neonatología. ¿Qué pasa? Pues que una cosa lleva a otra. Si quieres hacer las cosas bien, te van surgiendo dudas y esto cómo se haría, pues necesitamos al jurista. Necesitamos tal, entonces al final es tan multidisciplinar pues que estamos con los jefes celadores, el servicio de atención al paciente y usuario, o sea, nos está costando años, ha costado, que porque ya está enviado, ya está hecho el protocolo, pero nos ha costado años, diría yo, porque con el COVID de por medio y todo eso, Sí, pero estamos muy contentos, lo habéis visto vosotras, y yo creo que es bastante completo, sí. siempre todo se puede mejorar siempre, pero creo que nos ha quedado bastante bien. Creo que la atención a las muertes perinatales se ha mejorado muchísimo. Ujú. ¿Y cuáles han sido los mayores obstáculos en la construcción de este nuevo protocolo? ¿Ha sido donde más os habéis atascado, donde ha habido un atasco que ha durado ahí, que no iba ni para adelante ni para atrás, en algún ámbito? O... Pues la verdad que ha habido un buen hacer, digo, por parte de todas las partes multidisciplinares, entonces, bueno, ahí no ha habido ningún problema. Cuanto más ha sido los temas legales, Ujú, pues cuando hay que consultar leyes, cuando realmente se puede, sí, pero no sabes que hay una cláusula, qué tal, o sea, esas cosas que pues igual hay que consultarlo con el juzgado de no sé qué, sobre todo los temas legales igual es lo que más nos ha llegado a paralizar, ujú. porque por lo demás, por parte de todas las disciplinas, yo creo que ha habido una buena disposición. Muy bien. Y ya para terminar, porque bueno, en la asociación no solo nos tenemos familias, también tenemos profesionales, ¿no? Y, bueno, nos da mucha alegría, ¿no? Que haya profesionales dentro de la asociación. ¿Qué recomendarías tú, ¿no? Después de esta experiencia del protocolo de Txagorritxu, de todos estos años que lleváis y que ya lo tenéis finiquitado, para los centros que no tienen protocolo o que tienen uno, pues que no cubre todas las necesidades o que tiene muchos años, ¿no? ¿Por dónde dirías que hay que empezar o qué recomendarías o qué dirías después de tu experiencia? ¿Qué les dirías a esas matronas o ginecólogas o neonatólogas que nos Sí, oigan? pues a mí me parece que lo más importante de todo es el compromiso por parte del personal, porque todos estamos muy dispuestos y es muy fácil dar las buenas noticias, pero cuando hay que atender malas noticias y trabajar en ello es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo creo que si nace del compromiso por parte de los profesionales, te va a salir el buen hacer. Ujú, Pero hay que querer hacerlo, porque no es fácil. No es fácil querer estar al lado, acompañar a una pareja que acaba de perder a su hijo. No es fácil el querer hacerlo y el saber hacerlo bien, tampoco. Eso es muy costoso. Emocionalmente también para el profesional cuando estás delante, ¿eh? Porque ujú. eso también desgasta mucho la energía, ¿no? Y si hay compromiso y hay ganas, yo creo que se tira para adelante. Yo creo que sí. Muy bien. Pues nada, Leire, ¿has estado cómoda? ¿Te ha quedado algo por decir? No sé, cuéntanos, no sé si quieres decir algo más. Me he sentido bastante cómoda, la verdad. Me Me alegro. pongo bastante nerviosa cada vez que tengo que dar una ponencia, qué tal, porque yo pienso, si yo soy una mamá más, yo escribí el libro, ¿no? Como, pero me he sentido muy cómoda, la verdad. Ha Pues sido una charla muy agradable y que daros las gracias por todo el trabajo que realizáis, por haber surgido la asociación, que me parece que es muy importante y hace muy buen trabajo y ayuda a muchas personas.
Mira, espero que, no sé, que os sirva de algo la entrevista, el libro y aquí estoy para lo que necesitéis, ya lo sabes. No, muchísimas gracias a ti por estar y por hoy querer estar con nosotras pues hablando de la huella de Miquel. La huella de Miquel, nosotras tenemos una biblioteca en la sede y va a estar en la biblioteca, así que lo van a poder también consultar y también se puede encontrar muy fácil en internet. Así que muchísimas gracias, Leire. Y nada, lo mismo, que aquí nos tienes para lo que necesitéis. Y nada, que nos vemos pronto. Gracias a vosotras. Un beso, un abrazo grande. Agur. Hasta luego.